La maternidad viene con muchas preguntas y pocas respuestas, con muchas dudas y definitivamente con pocas certezas. Por eso, en esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast decidimos dejar a un lado los manuales de instrucción y centrarnos en lo único que sabemos, que no hay fórmulas mágicas en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Aquí cuestionamos todo, incluso nuestra primera temporada. Aquí nos hacemos preguntas incómodas. Dudamos de estilos de crianza totalizantes, de la madre perfecta y de los estereotipos y roles impuestos. En esta temporada, las preguntas, el debate y la conversación colectiva serán los protagonistas. Quédense, hablemos y construyamos juntas muchas formas de maternar. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast. En esta temporada las cosas van a cambiar un poquito, ya les contaremos de qué se tratan estos cambios, pero primero quiero darle la bienvenida a Federico, mi compañero que ustedes ya conocen de la primera temporada, y a una mujer que quiero, admiro y que conozco gracias a las redes sociales, que nos acompaña vía Skype, que es Tatiana Duque, la insumisa en Instagram, y quien nos va a acompañar en todos los episodios de esta temporada, algo que Federico y a mí nos hace muy felices. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme, yo también te quiero mucho y también estoy súper contenta de haber hecho como esta alianza porque vamos a tratar temas que incluso nosotras hemos hablado en diferentes momentos y sé que son temas que a muchas mujeres las va a interpelar, sobre todo si son madres, porque no sé, es probable que estén pasando por situaciones similares. Entonces estoy súper contenta, muy ansiosa y tengo muchas expectativas. Sé que nos va a salir muy genial. Bienvenida Tati, estamos súper contentos pues de que nos estés acompañando como coanfitriona en esta temporada y pues quiero aprovechar para preguntarte y para que también le cuentes a la audiencia quién eres tú y sobre todo cómo llegaste a estos temas pues de una maternidad como rebelde, por decirlo así. Bueno, yo soy periodista y también soy mamá de una niña de 4 años. Digamos que ha sido un camino largo, pero empecé a preguntarme o cuestionarme la maternidad, pues obviamente una vez quedé embarazada, porque empecé a sentir presiones y empecé a sentir un montón de situaciones, había mucho bombardeo de información por todas partes y cuando fui madre pues me di cuenta que muchas cosas de las que me decían sobre la maternidad pues no eran del todo ciertas, porque la maternidad es muy difícil, sobre todo al comienzo, y empecé a escribir al respecto. Después abrí una cuenta en Instagram hace menos de 2 años. Inicialmente no tenía muy claro qué quería hacer con ella, pero con el tiempo sí fui definiendo unas temáticas que estaba segura que quería abordar y una de ellas es la maternidad, porque cuando empecé a compartir mis experiencias con otras personas a través de mis textos, con otras mujeres, me di cuenta que, bueno, que nos pasa a muchas de nosotras. Entonces, en ese camino me encontré con Mafe y bueno, acá estamos. Empezamos a compartir experiencias propias y resultó que también eran experiencias colectivas. Los contenidos que creamos nos llevan a cuestionarnos muchísimas cosas, a investigar bastante, a tener contacto con otras mujeres que también son madres, a escuchar sus historias, a bueno, abrazarnos en medio de lo que es ejercer la maternidad con la culpa como hilo conductor. Y creo que creo que la meta o nuestra meta es poder ejercer una maternidad sin culpa. Yo creo que es muy interesante esto de vivir una maternidad sin culpas, que yo lo veo, la verdad, un poco utópico. Así esa sea la meta, me parece muy difícil y creo que no es algo posible, por lo menos para mí en estos momentos, llegarlo a pensar. Sin embargo, sí, como la maternidad, como que la culpa no sea por lo menos el hilo conductor de la maternidad, ¿no? Porque yo siento que uno o una recae mucho en la culpa, y como que también el hecho de sentirla
te va a generar aún más culpa, o sea, me siento culpable por sentirme culpable. Entonces, no sé, o sea, siento que el tema de la culpa es central en la maternidad, sobre todo porque nos venden una maternidad sacrificada, una maternidad ideal, una maternidad donde el instinto materno te va a decir pues cómo vas a tener a tu bebé, cómo atenderlo, como si de verdad todas las respuestas ya estuvieran dadas y tú te las supiera todas, y cuando te enfrentas a eso no está, eso es tenaz. Y creo que con esto podemos abordar el primer tema, Tati, pues no sé qué dices, del podcast, que es el de los medios de comunicación. O sea, la maternidad es como la pintan los medios de comunicación. Y yo creo que definitivamente no. Justo hoy o ayer leí en una revista, creo que la revista Vea, que es tenaz, una actriz, no me pregunten cómo se llama porque soy re mala para los nombres, pero el título decía algo como: por primera vez, inserta aquí pues el nombre de la actriz, que es como Laura algo, habla como con, no sé, no usaron la palabra crudeza, pero habla de lo difícil que es ser mamá por primera vez. Y yo pensaba, no, esto no es la primera, o sea, por primera vez lo dice alguien públicamente, pero este es un tema que venimos hablando nosotras y probablemente nuestras antecesoras también. Hemos ido siempre en contra de la narrativa de las publicidades, de la narrativa de los medios de comunicación, que lo que hacen generalmente es mantener el status quo. Y bueno, sabemos que por mucho tiempo, incluso ahora, la maternidad ha sido usada como un ejercicio de control. Entonces nos vemos envueltas en noticias, o nos vemos envueltas leyendo revistas que nos dicen que es lo mejor que nos puede pasar, todo es muy rosa, todo es hermoso, vas a recuperar tu figura en tiempo récord como lo hacen las modelos de Victoria's Secret, todo es sonriente, maravilloso, y resulta que cuando te enfrentas, como dices tú, Mafe, a ese momento, a ese primer día en el que estás tú y tu hija o tu hijo y no hay nadie más, dice uno: nada de esto es como me lo pintan ni como me lo muestran en la publicidad, en el comercial de televisión. Entonces vamos a tener a una invitada muy interesante que lleva muchos años decodificando todo este discurso que está en los medios de comunicación para poder crear arquetipos, para poder crear estereotipos, para poder vendernos incluso feminismo en cajita rosada, para poder vendernos la superwoman como el ideal máximo al que podemos perseguir las mujeres. Vamos a tener una charla muy muy bacana con ella porque sabe un montón. Y creo que vamos a caer en cuenta de cosas que tal vez antes no las veíamos normalizadas o que la leímos alguna vez en una revista y la pasamos de largo. Yo tengo una anécdota sobre el tema de los medios de comunicación y la maternidad. Cuando yo quedé embarazada fue como en el mismo momento que Taliana Vargas quedó embarazada, la ex reina. Y yo me acuerdo que yo me sentía la peor, o sea, yo tenía como un mes de embarazo y ya me sentía la peor mamá del mundo. Porque las redes sociales de esta mujer era feliz, agradecida con su esposo, y yo vomitando en el baño diciendo: ¿qué es esto tan horrible? ¿Por qué? Entonces, no sé, siento que este episodio es muy chévere, sobre todo, Tati, porque tú y yo trabajamos con redes sociales y las redes sociales son un medio de comunicación actualmente fundamentales tanto para promover una maternidad feliz e ideal como para subvertirla, ¿cierto? Entonces está todo este movimiento de las madres rebeldes, malas madres, insumisas, etc. Y creo que analizarlo y entender que lo que consumimos en redes sociales de alguna manera nos puede hacer daño o nos puede liberar de alguna manera es muy interesante, ¿no? Porque no es satanizar los medios de comunicación, sino como estas ideas colectivas que hay detrás de todo un discurso. Bueno, yo también quisiera preguntarme un poco desde este lado,
de dónde viene esa idea de la madre perfecta que precisamente la pintan los medios de comunicación. Creo que puede venir de mucho más atrás de que existiera la televisión o la radio, puede venir de temas religiosos como la Virgen María o ustedes qué creen, de dónde puede venir pues este ideal de una madre tan perfecta y tan imposible de alcanzar. Buena pregunta. Eso lo tocaremos en el siguiente episodio. Yo estuve leyendo como un poco del asunto. Bueno, medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación, primero que todo, no nacen en el siglo XX con la radio y la televisión. Esos son medios de comunicación masivos, ¿no? Que es como uno los entiende como hoy en uno los día. entiende hoy en día, y es a los que nos vamos a referir principalmente. Ok. Pero sí hay una cuestión religiosa, sobre todo en Occidente, con la idea, como tú mismo lo decías, o con el ideal de la Virgen María, que es una mujer sin sombras, que decidió ser madre sin planearlo, así porque fue tocada. Lo recibió Lo con recibió. todo el gozo del mundo. Sí, exacto. Sí. Ahora, hay una chica que sí sabe sobre este asunto que podemos en futuros episodios entrevistarla, que es Vanessa Giraldo, que es la mala madre en Instagram. Y yo sé que ella estudia estos temas. Pero bueno, la cuestión es que la maternidad, así como la concebimos ahora, si bien tiene un trasfondo religioso, es muy nuevo. Okay. O sea, es muy nuevo, es siglo XIX, siglo XX, y también estuve leyendo que lo que hacen los medios de comunicación masivos es llevar todo el discurso de la buena madre, madre perfecta, a las clases populares. O sea, este es un discurso elitista, ¿no? Un discurso de la clase media y clase alta. Y ya lo que hace es expandirse y se convierte pues como en un ideal que nos hace demasiado daño. Pero sí, o sea, como que sobre esto podemos profundizar con nuestra invitada en los medios de comunicación, e incluso podemos pensar, porque Tati, creo que sería muy interesante un capítulo sobre la historia de la maternidad, porque es que la maternidad también tiene una historia. Bueno, hay otro tema que a mí me lleva bastante tiempo martillando la cabeza, sobre todo cuando empecé a hablar de maternidad por redes sociales. Recibo cada tanto un mensaje o mensajes de mujeres que se consideran ecofeministas, que me dicen que, bueno, que yo no debí haber traído un hijo al mundo, que si me preocupo por el medio ambiente, pues las mujeres deberíamos dejar de parir, quienes decidimos hacerlo, por supuesto. Entonces, este capítulo me parece muy interesante porque vamos a tener a una invitada que conoce mucho del tema y voy a poder hacerle muchas preguntas, y una de esas preguntas es precisamente si tener hijos o hijas atenta contra el medio ambiente, porque me parece un discurso un poco violento, tal vez no he profundizado mucho, pero me parece que ese capítulo lo voy a disfrutar muchísimo, sobre todo porque pienso aprender, pero también pienso cuestionar mucho. Sí, digamos que por ejemplo a nosotros personalmente ese capítulo nos toca un montón porque, bueno, como tú sabes, nosotros estamos como en una transición hacia el veganismo. Entre las razones que tenemos está la cuestión medioambiental. Nosotros decidimos también tratar de minimizar el impacto ambiental que tenemos con Nicolás, pues porque no lo neguemos, un bebé produce basura, así como nosotros producimos basura. Y yo siento que cuando le dicen a una como no tenga hijos porque me lo han dicho a mí también, o sea, ¿tú para qué le pones pañales ecológicos a Nicolás? Es que ya la cagaste, ya tuviste a tu hijo. O ¿tú para qué quieres ser vegana? Pues ya, ¿para qué tiene hijos? No hubiera tenido hijos. O sea, nos están diciendo que no podemos elegir ser madres o padres, mientras que las otras personas que, por ejemplo, eligen ser madres o padres, no sé, siguen contaminando igual. Yo lo que creo es que la gente dice mucho como, ay, ustedes dicen que quieren cuidar el medio ambiente, pero se ponen a tener hijos. Y entonces como que sienten que se salvan al no tener hijos. O sea, dicen,
como yo decidí no tener hijos, tengo todo el derecho del mundo a consumir como yo quiera y a contaminar porque pues igual conmigo se acaba mi estirpe y entonces un poco salen de esa responsabilidad y se creen incluso moralmente superiores en el sentido de que ya no estoy contaminando porque no traigo más hijos al mundo y creo que es una visión un poco infantil o muy primaria de lo que es realmente el cuidado del medio ambiente, pero no sé, ¿tú qué opinas, Tati? Pues a mí me parece que decirle a las mujeres que no tengan hijos para conservar el medio ambiente o que tener hijos atenta contra él es capacitista. Y además, lo que siempre pasa cuando hay crisis del grupo humano, el que primero se echa mano, por decirlo así, es de las mujeres. O cuando hay una crisis, las políticas públicas que se radican primero son las de las mujeres. Entonces creo que este es el caso, es una crisis innegable, pero siempre el foco es sobre las mujeres, sobre qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo así o por qué lo estamos haciendo de otra manera. Incluso he recibido mensajes diciendo que es necesario el control de natalidad y que eso no significa que sea un control sobre el cuerpo de las mujeres. A mí me parece que sí. Entonces habría que llevar, como dice Mafe, la discusión más allá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está haciendo daño? Bueno, en un sistema económico que nos lleva a consumir salvajemente, que nos lleva a ser poco responsable con nuestro entorno, a ser individualistas y a no pensar colectivamente, a ser cortoplacistas y no pensar en el futuro. A mí ese tema me parece muy, muy bacano y creo que ese capítulo, no sé, creo que hasta puede dar para otro más. Sí, porque además no está solamente el tema de, listo, los hijos atentan contra el medio ambiente, sí o no, sino también qué pasaría si hay un control de natalidad. Que por ejemplo lo hay en China y China es un país súper contaminado. No, y también, también el asunto estaría en a quiénes afectaría primero un control de natalidad, ¿no? Al- o sea, a los, pues la gente vulnerable que tiene 5 hijos, ¿cierto? Y que como que vengas y les digas cuando hay una estructura mental y cultural donde eso es lo normal, como mira, tú solo puedes tener un hijo, o los campesinos, que también es una cuestión cultural, que tienen más de un hijo. O bueno, yo la otra vez te pasaba, fue un podcast que está en TED en español, que se llama ¿Por qué los pobres somos así? La ponente es una mujer que creció en un entorno muy vulnerable, muy pobre, que ni siquiera tenía baño en la casa, pues ella lo cuenta en ese TED en español, ahí lo encuentran en el podcast de TED. Y ella decía como miren, entre las muchas cosas por las que nosotros los pobres tenemos hijos es porque es lo único que podemos tener. Bueno, y hablando del sistema económico que nos ha llevado a este punto de crisis ambiental, viene otro tema del que vamos a hablar, que es el trabajo no remunerado y la economía del cuidado, precisamente porque nos cuestionamos si es posible maternar y tener un trabajo remunerado. ¿Y qué pasa cuando después llegamos a nuestra casa, después de nuestra jornada laboral, y seguimos haciendo actividades como cocinar, como limpiar, organizar la ropa nuestra, la de nuestros hijos, que durante mucho tiempo fue considerado una tarea natural, una tarea inherente al hecho de ser mujer, pero que sabemos ahora o que nos dimos cuenta que en realidad ese es trabajo, que ha sido disfrazada de amor, pero sigue siendo trabajo. Entonces vamos a tener como invitada a una mujer que es economista, que ha tratado durante mucho tiempo ese tema de economía del cuidado y trabajo no remunerado y que seguramente va a responder muchas preguntas que tenemos. Probablemente nos vayamos con más preguntas que respuestas, pero va a ser también un capítulo muy interesante y necesario. Yo tengo unas cifras que me parece interesante citar y es que según investigas estudios innovadores sobre economía de género e indicadores, en promedio las mujeres trabajamos en el hogar de forma no remunerada 34 horas semanalmente.
Y los hombres trabajan en el hogar de forma no remunerada 18 horas semanalmente. O sea, nosotras prácticamente doblamos las horas que trabajamos en el cuidado de los hijos, en la limpieza, en todas estas vainas. Y es tenaz porque se ve como un acto de amor y es como a las mamás nos pagan con la sonrisa del bebé, ¿no? Y la corresponsabilidad, que es un tema del que se está hablando actualmente muchísimo, se ve incluso como una ayuda del padre y pues no hay como una reflexión de lo que implica que una mujer llegue de su trabajo a seguir trabajando en su casa. Eso de la corresponsabilidad nos lleva también a otro tema que está muy ligado y es esto de si los padres paternan. Cuando un padre paterna, que parecería muy obvio, incluso tú cuando propusiste esa temática, pero en realidad no es tan obvio porque hay muchos padres que no ejercen una paternidad presente y que no ejercen tampoco una corresponsabilidad en todo el entorno familiar. Entonces acá también vamos a tener a padres que paternan y vamos a hablar un poquito de qué va eso y sobre todo qué cambios culturales han sentido para poder sentirse libres y para poder querer y desear inmiscuirse en la crianza de sus hijos. Y no solo en la crianza de sus hijos, sino también en toda la actividad del hogar. Cocinar, planchar, barrer, es decir, entender que las familias son una sociedad y que en esa sociedad, que es una sociedad igualitaria, cada uno tiene un papel y una responsabilidad que no es inamovible, sino que puede ser rotativo o puede ser compartido para que las cosas funcionen bien, funcionen mejor y todos puedan estar bien. Dije 80.000 veces bien, pero bueno, esa es la idea. Incluso sí hay muchos padres que paternan hoy en día porque hay una mayor conciencia, porque yo creo que el feminismo sí ha calado en muchos hogares, porque la idea de igualdad sí creo que está llegando a muchas partes, pero obviamente la mayoría de los casos y los más clásicos, por decirlo de alguna forma, son los tradicionales en los que el padre solamente es un proveedor, que solamente da el dinero en el hogar, pero también creo que es una cuestión de visibilizar estas familias, de cómo lo están haciendo, de cómo están manejando la corresponsabilidad. Creo que vale mucho la pena también que hablemos de cómo en los hogares donde existe esta corresponsabilidad se está manejando, incluso cómo se está lidiando ahí mismo con lo que falta, ¿no? También es importante no tomar el hecho de que los papás paternen como algo extraordinario, sino precisamente naturalizar y normalizarlo porque hace parte también de sus responsabilidades en la crianza de sus hijos. Sí. Entonces, cuando Fede dice que es necesario ponerlo en discusión, bueno, es necesario ponerlo en discusión porque hay que empezar a interpelar a todos esos hombres que todavía no lo hacen, no para que hagan algo extraordinario, sino, o que ayuden, sino para que, hey, te falta. Sos el proveedor, todo bien, pero te falta. Claro. Y había otro punto que también me ha hecho a mí como reflexionar un poco y es cómo nosotras, y lo hablo personalmente, sobre todo los primeros meses de vida de mi hija, cómo nos cuesta delegar, ¿no? Cómo nos cuesta delegar y esto va muy de la mano con la idea de poder hacerlo todo nosotras mismas porque se supone que sabemos cómo hacerlo, de alguna manera mágica sabemos cómo hacerlo y ellos no. Entonces hay también ahí un papel de cambio de roles y de saber que tenemos que delegar para generar un espacio propio, un espacio de descanso, un espacio de relajarse, de salir a caminar, de leer, de ocio. Hay un chiste que Fede siempre hace que a mí me molesta un poco y es como, es que en mi casa yo hago lo que mi mujer mande o mi mujer diga o algo así. Es que en mi casa se hace lo que yo... No, es que en mi casa se hace lo que yo obedezca. Exacto, ¿cierto? Y tú siempre lo dices de chiste y yo escuchaba en el live hace poco que Tati hizo con Junda la Vagina que
todo empieza por el lenguaje, ¿no? Y que el cambio está por el lenguaje. Yo por eso te dije en esos días que no me gusta que me digas que soy tu mujer, sino tu compañera. Y yo creo que ese chiste también hay que reevaluarlo, Fede, por lo mismo que tú estás planteando, de que si bien a mí me ha costado delegar un montón y no es desde o sea, desde antes de tener a Nicolás, yo una vez a Federico Tati le dije, oye, tú no tienes por qué opinar en los muebles de la casa, yo soy la mujer. O sea, mira, Yo soy la mira, que manda en la casa. sí, o sea, yo se lo dije así, o sea, sin vaselina, pero porque digamos que así es como yo vi que se hace en mi casa. Y cuando tuve a Nicolás, que empecé la lactancia, digamos que yo he tenido una lactancia exitosa, yo empecé a ver todos estos Instagram de lactancia, entonces me obsesioné un montón con que listo, entonces yo estoy acostada y estoy dando teta y yo soy la superpoderosa y Fede es el que me trae el juguito, el que me tiene que cocinar y al principio yo no permití que Federico se involucrara con Nicolás, ¿me entiendes? Hasta el punto en que Nico cumplió sus 5 o 6 meses y Federico y Nicolás no tenían una relación. Actualmente yo he intentado y lo hemos logrado, yo he propiciado como que ellos dos se encuentren y lo hemos logrado y siento que por ejemplo, bueno, aquí voy a hacer cuña publicitaria, Lady de Educando en Amor me ha ayudado un montón en este proceso porque es eso, o sea, es entender que además de delegar hay que propiciar esos encuentros con el padre porque si bien tú estás unido a tu bebé, no sé, en mi caso por la lactancia, le estaba robando a Federico su ejercicio de la paternidad, él queriéndola ejercer. Se convirtió en mi empleado, ¿no? No, yo creo que es que es un tema cultural. Hay que empezar por ahí, yo creo. Es un tema cultural y es normal que nosotras estemos, entre comillas, más predispuestas, por ejemplo, a hacer multitareas, aunque yo siempre he creído que eso no existe. Uno no hace todo bien al mismo tiempo, pero hemos sido socializadas para hacer multitareas y pues, para preocuparnos por los detalles, mientras que los hombres culturalmente no han sido educados para eso. Entonces es normal que haya ahí como una simetría en a quien se le facilita más una cosa que la otra, pero precisamente pues tener una familia o estar con una pareja y darse la pela en el sentido de crear otras formas de relación es aprender a hacer cosas que nunca habíamos hecho antes y arriesgarnos para que en cualquier momento cualquiera de los dos pueda hacer cualquier cosa. Pero eso obviamente lleva un tiempo y lo que dice Mafe, eso lleva también a analizarse cómo se maneja el lenguaje en nuestro entorno, cómo manejamos estas palabras de ayudar o de ser responsable con algo que tengo que hacer, lleva a hacer una reflexión también personal, primero, pero después con el otro, ¿no? Llevar a discusión estos temas que hay que empezar como, no sé, como a deconstruir, porque también es un trabajo colectivo. Sí, Tati, yo pienso que ese tema de si todos los padres paternan pues es súper interesante porque lastimosamente si bien Fede dice que hay muchos padres que están paternando, yo creo que si bien hay más padres que antes que paternan, todavía falta muchísimo y además estamos partiendo de una familia, ¿no? Donde hay un padre eh, y creo que ahí ya hay un hueco porque hay muchas madres solteras, porque hay familias que son disidentes, porque sí, o sea, y esto nos lleva a otro tema que es cómo se ejercen las maternidades disidentes, Tati. A mí ese tema me parece genial porque Mafi y yo siempre hemos hablado y hablamos todo el tiempo que las experiencias o a partir de las experiencias con las que creamos los contenidos que creamos, siempre son pues experiencias que están dentro de un marco de privilegio porque, bueno, por múltiples cosas, digamos que económicamente no vivimos pues no somos mujeres vulneradas, tenemos una pareja que hace la tarea,
que asume su responsabilidad. Bueno, somos mujeres blancas, que tenemos estudios, bueno, tenemos un montón de privilegios, tenemos una red de apoyo. En mi caso, yo tengo una red de apoyo súper amplia cuando llegué a Cali, tengo a mis papás, tengo a mis suegros, en fin. Entonces sí nos pareció muy importante abrir espacios a las maternidades disidentes porque son otras formas de ejercer la maternidad. Además, están atravesadas por otras opresiones, por unas situaciones muy difíciles. Entonces está bueno también escuchar esas voces y saber qué pasa allá, que discutir o cuestionar, e incluso escuchar a otras mujeres hablar de sus propias maternidades, nos lleva a reafirmar que definitivamente maternar es político y que no es un acto que se refiere o que se hace o se ejerce solamente en lo privado porque somos las mujeres quienes lo ejercemos, sino que es un acto político porque precisamente debatimos al respecto, porque entendemos que existen múltiples formas de hacerlo, porque nos rebelamos con el arquetipo de buena madre. Y ese es uno de los últimos capítulos que vamos a tener y es precisamente por qué maternar es un acto político. Esto de la maternidad como acto político me parece que es como el capítulo que encierra, Tati, lo que estamos haciendo aquí, que es reflexionar sobre qué tipo de madre se quiere ser, y es este reflexionar y la capacidad de decidir que se nos ha negado tradicionalmente, lo que hace profundamente político el maternaje, ¿no? No, y también hay dos puntos que me parece también muy políticos en el ejercicio de la maternidad. El primero es tener presente que tenemos el derecho de poder decidir si queremos ser o no madres y cuántos hijos queremos tener en el caso de que queramos serlo. A partir de ese momento ya es un acto político que tenemos respecto a la maternidad. Y hay otro campo que es qué tipo de crianza queremos con nuestros hijos. El momento en el que decidimos criarlos por fuera de la esfera tradicional, por fuera de los estereotipos y de los roles de género impuestos, con una mente más abierta, con una mente más sensible, más empática, pues ahí también estamos haciendo un ejercicio político porque lo que queremos es criar seres humanos, no máquinas, no personas llenas de odio, no seres llenos de prejuicios y excluyentes, sino todo lo contrario. Entonces, por eso es que es tan complejo maternar, porque es que no es solamente tomar la decisión de ser madre o no, no es solamente definir cuál es mi posición como mujer respecto de cómo ser madre, sino además decidir qué crianza quiero llevar a cabo y que muchas veces esa decisión obviamente es negociada con nuestra pareja o con la persona que nos esté apoyando en ese momento si así lo deseamos. Lo que tú dices, este capítulo encierra muy bien toda la temporada, que es como a modo de conclusión. Todo el entramado, todo lo que significa ser madre en todos los aspectos posibles y cómo cada uno es un acto político por sí mismo. Por ejemplo, nosotros con el tema del veganismo hemos recibido mucha crítica de parte de nuestras familias y no sé hasta qué punto eso se tenga que respetar como un acto político, un acto personal, o si me estoy yendo fuera de las ramas, pero es como que tanto la opinión de los demás o cómo la gente influye o la cultura influye en la forma en que tú decides hacer la crianza tenga que ver con lo político. Yo creo, y ahorita escuchando a Tati hablando de cómo elegimos criar como una manera de ejercer nuestra maternidad o paternidad desde un ámbito político, el solo hecho de cuestionar un sistema tradicional que digamos nosotros lo hacemos con la alimentación y con el veganismo, pero
se puede también trasladar a otros espacios, y hay algo que Tatiana siempre dice que me parece muy bonito, y es que ella está criando a Luciana para ser una mujer libre, incluso libre de las cosas que Tatiana quiere que ella sea, ¿no? Y es duro, pero el solo hecho de decidir que nosotros criamos para el veganismo, entre comillas, pero tú y yo sabemos que Nicolás en algún momento va a tomar su decisión. Pero el hacer consciente que hay otras maneras de, en este caso, alimentar, o en el caso que Tatiana hablaba, de criar, o en el caso del que atraviesa toda la temporada, que es de maternar, y tomar esas decisiones es político, porque yo creo que ahí el meollo del asunto es poder tomar decisiones, o sea, algo que a nosotras las mujeres se nos ha negado. Y que se les permita romper con el esquema tradicional. Pero cuando rompemos con el esquema tradicional también somos altamente criticadas. O sea, a ti, y aquí cuento esta anécdota, a mí hace poco, pues porque Fede puso el tema del veganismo, pero hace poco estábamos en la casa de una tía de Fede, vio la comida de Nicolás y me dijo a mí y no a Federico, porque es que se le dice a la mujer, ¿no? No al hombre, qué almuerzo tan horrible. Entonces, pues... Falta de respeto. No, pero mira que somos totalmente cuestionadas nosotras en las decisiones que tomamos. Entonces, el poder tomar decisiones y el poder elegir cómo queremos maternar, criar, alimentar, etcétera, y saber que vamos a ser criticadas por eso, por ser diferentes, por querer romper el molde, es retador, es frustrante, porque yo no te voy a decir que no duele. Pero es necesario. Pero es necesario. No sé, Tati, ¿qué opinas? Yo siempre he dicho que criar es una batalla constante. Y es así porque por más que una intente hacer determinadas cosas, pues siempre nuestros hijos y nuestras hijas van a estar expuestas a una contaminación constante cuando van a su colegio, cuando comparten con otros niños que no sé, que por ahí son criados tradicionalmente, cuando nos van a reuniones familiares. Bueno, no sé, cuando ven televisión, digamos que yo con Luciana elijo qué puede ver y qué no, pero llegará el momento en el que ella ya va a querer elegir qué quiere ver y qué no. Pero lo que tú dices me parece muy interesante, Mafe, y es con que yo a ella le demuestre que existen muchas formas de ser, que existen muchas formas de vivir, que todas las vidas son posibles, yo ya hice la tarea. Bueno, yo creo que llegamos al final de este episodio. Como pudieron ver, esta temporada es muy distinta a la temporada pasada. Digamos que el hilo conductor es la maternidad sin fórmulas, sin recetas mágicas, sin guías estrictas. La temporada pasada, digamos que porque Nico estaba muy chiquito, nuestra preocupación era cómo lo vamos a criar, qué vamos a hacer, no entendemos nada, y lo que hicimos fue entrevistar a expertas. A mí me gusta esa primera temporada, me parece que fue un momento necesario. Escúchenla con oídos críticos, porque no queremos que sea una guía estricta. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Está bajo la sombrilla de la crianza respetuosa, que en otro capítulo pues podemos hablar también un poco de ese tema. Pero nada, vamos a discutir sobre muchas formas de maternar en esta temporada, y yo pues la verdad estoy muy contenta de que Tatiana y Federico estén aquí como acompañándonos. A mí me gustaría cerrar diciendo que precisamente la idea de esta temporada es poner en debate la maternidad, mirarla desde muchas perspectivas y precisamente tener varias visiones, o todas las visiones que podamos, que están representadas en nuestras invitadas. Seguramente la vamos a disfrutar. Yo estoy muy emocionada por el capítulo que sigue, porque me toca como periodista, porque también hago un trabajo muy similar con los medios de comunicación. Soy muy, muy crítica, y además la invitada la quiero mucho. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo.
Recuerden seguirnos en redes sociales como La Mala Mamá Podcast y La Insumisa. Por favor, también cuéntenos qué les parece este episodio. Digamos que aquí lo importante es poder construir y poder debatir y que salgamos del molde de la maternidad juntas. Y pues nada, los padres que también nos escuchan, que qué chévere que estén aquí. Y vuelvo para decirles ahora sí lo último, y recuerden que el 7 de marzo en Bogotá tenemos el taller de maternidades imperfectas, va a ser en Casa Mamífera. Es un taller que hemos construido con mucho amor, les va a encantar. Así que bueno, si quieren inscribirse todavía quedan cupos, pocos pero quedan. Escríbanos a mí o a Mafe, a La Insumisa o a La Mala Mamá Podcast, y que se preparen en Medellín porque nos vamos con toda también, con este taller. Bueno, pues nos vemos en un nuevo episodio. Chao.